Amados hermanos, muy buenos días. Buenos días, pastor. Vamos a ir a Timoteo, donde hemos venido. Hoy hay una porción grande que habla de las viudas. Y vamos a mirar. 1 Timoteo 5, del 3 al 16. De algunas dos vimos cómo Dios quiere una relación de respeto. Primero, 5. 5, 3. Del 3 al 16. En el 1 y 2 vimos cómo Dios quiere un respeto realmente entre hermanos. Obviamente teniendo en cuenta la madurez de cada uno, que no porque que no sabe, entonces le vamos a menospreciar. Entonces, todo dentro del debido respeto que Dios exige para los demás y para sí mismo. Entonces, luego, ahora vamos a mirar desde el versículo 3, dice: honra a las viudas que en verdad lo son. O sea, que hay unas viudas que no son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, y si ha criado hijos, y si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, y si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admita, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas y andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen sus casas, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que la mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces dice que honra a las viudas que de verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Resulta que siempre ha habido problemas con las viudas en la iglesia. Entonces, lo que hayan hechos también dice que las viudas de los griegos eran desatendidas, o las viudas de los, bueno, no me acuerdo bien, pero unas viudas eran desatendidas, y entonces los otros se unieron y fueron y le mandaron problemas a los apóstoles, porque las viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere dejar aquí en claro? En primer lugar, pues que sí, la iglesia está obligada a servir a las viudas que de verdad son viudas.
Pero tienen un poco de requisitos. Es que dice que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si se ha practicado la hospitalidad, y si ha lavado los pies de los santos, y si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces, el Señor dice, sí, ustedes como iglesia tienen que cuidar a estas personas, pero ellos tienen que cumplir unos requisitos. O sea, no cualquiera que llegue y diga, yo soy viuda, entonces toca hacerle todo lo que esté pidiendo. Y es interesante porque lo que Dios quiere es cuidar. Él sigue en el propósito de cuidar su iglesia. Y es interesante que al Señor Jesús lo sostenían eran las viudas. A él, las viudas eran las que le daban el dinero que él necesitaba para ir caminando. Es muy interesante. Pero realmente lo que Dios quiere es como que todos trabajemos en pos de la misma iglesia. Y por eso Él pone esos parámetros. Porque dice, las viudas jóvenes, pues se van a... Dice, pero las que se entregan a los placeres viviendo están muertas. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces se ha puesto en lista solo las viudas no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Entonces, lo que el Espíritu Santo está diciendo, bueno, vamos a poner orden en esto, porque al parecer hay unas cosas que no se han entendido muy bien. Y uno puede dedicarse solo a que le sostengan, pero a vivir bueno, como dicen ahora, a vivir sabroso. Realmente no es eso. O sea, lo que Dios quiere es que la iglesia funcione bien y que el que tenga necesidad sea suplida, porque esa es la forma como Dios ha diseñado la economía de Dios desde el principio, ha sido siempre así. Es para que todos puedan tener, digamos que suplidas las necesidades. Entonces, en el versículo 12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. ¿Qué era lo que pasaba? Ellas llegaban y decían, vea, yo soy viuda, necesito que la iglesia me supla mis necesidades. Yo me voy a dedicar al Señor. Y eso era lo que ellas decían. Y entonces, después de que ya la iglesia las tomaba y les empezaba a suplir las necesidades, entonces empezaban a hacer otras cosas que no era la obra del Señor. Ya no decían cuál Señor. Sí. Y entonces, por eso es que dice, han quebrantado la primera fe. O sea, lo que ellos dijeron, lo que ellas dijeron que iban a hacer, ya no lo están haciendo. Porque pues como tienen todas la vida solucionada, entonces pues se dedican. Dice ahí que también dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. O sea que como no tenían nada que hacer y no se dedicaban a la obra del Señor, pero tenían todo suplido, pues entonces, ¿qué más hacían? Eso es lo que Dios no quiere. O sea que Dios no está de acuerdo con que se
se reciba lo que viene de Dios, pero simplemente como que, bueno, yo recibo, pero pues tienen la obligación de servirme, de ayudarme y ya, eso es todo. A mí me gusta mucho porque Dios siempre ha puesto un orden. Y desde el mismo principio, la orden de Dios no ha sido, o sea, sigue siendo la misma. De hecho, hay un versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. O sea que yo no puedo decir solamente necesito la ayuda y ya, sino que yo debo trabajar. Y parece que estando muy desocupado, dicen por ahí que la mente desocupada es el taller del diablo. Sí. Y realmente una persona desocupada, pues, ¿qué va a hacer? Pues, cosas que no le agradan al Señor. Pero esto tiene que ver es con un orden en la iglesia. Dios ha decidido suplir las necesidades de su iglesia. Y Él lo hace. Por eso es que todos necesitamos que nuestra vida, nuestro pensamiento, esté relacionado con Dios. Que no sea esperando de la gente, de las personas. Porque el problema es que si se les da y el día que no se les da, es un problema. Ya lo hemos vivido. En el ministerio, pues obviamente, y obviamente lo que Dios quiere es que uno no caiga en eso, que todos aprendamos a depender del Señor. Porque pues esa es la forma. Y la fe no se muestra cuando uno tiene todo suplido, pues es muy fácil vivir. Pero cuando tiene una necesidad, ahí es donde necesitamos, realmente sabemos si dependemos de Dios o no. Porque si no dependo de Dios, empiezo a temblar. Pero si dependo de Dios, voy a estar tranquilo. Entonces, es lo que Dios ha puesto para el funcionamiento de su iglesia. Y luego, a partir del versículo 17, empieza a hablar con los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Dice que los ancianos, o sea, los puros grandes. Los abuelitos. Los abuelitos. Los ancianos que gobiernan bien. O sea, que también hay un requisito para servir a esas personas que se dedican a enseñar y a predicar. ¿Cuál es el requisito? Que gobiernan bien. Si uno ve que la persona no gobierna bien, ¿cómo sería ahí entonces? Porque dice, los ancianos que gobiernan bien. O sea que todo esto tiene que ver con un proceso de bienestar de la iglesia. Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea que si una persona está trabajando,
en enseñar y predicar, lo normal es que reciba el sustento. Lo normal. Y viene un mandamiento que es desde la misma ley, está en Deuteronomio 17:6, pero vamos a leer el versículo 19. Dice, contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué es que yo vi a fulano de tal haciendo tal cosa? ¿Cómo hago para ir a acusar? Tienen que haber 2 o 3 testigos que digan lo mismo. O sea, tiene que haber sido descubierto por 2 o 3 personas. Si no hay 2 o 3 personas que digan lo mismo, entonces yo no le puedo. No puedo aceptarle esa acusación. ¿Saben que eso es bonito? Porque qué tal que yo diga, no, pues es que yo la vi y sea mentira. O yo lo vi allá. Que sea mentira, que sea porque le quiero hacer daño. Entonces, si hay 2 o 3 personas que lo han visto, se puede acusar y si no. Esa es la forma de la Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. O sea que si solo uno viene y dice algo, no se le puede enjuiciar. O sea que esa fue una de las reglas que rompieron los fariseos, o sea, todo el Sanedrín con Jesús. Porque para enjuiciar a una persona había que traer 2 o 3 testigos y tenía que darle la oportunidad de defenderse, según la ley, según Dios. Dice que yo debo tener la oportunidad de defenderme y decir, bueno, pues, yo estaba haciendo eso, pero era esto y esto y esto. Pero a Jesús no le dieron eso. A Jesús fueron, lo cogieron, lo trajeron ante el Sanedrín y dijeron, es culpable, toca matarlo. Y todos estuvieron de acuerdo, no hubo ni siquiera uno que dijera que estuviera a favor de Jesús. O sea que ellos mismos, teniendo la ley, la violaron. Y pues obviamente ellos tenían que violar la ley para poder aplicársela a Jesús, porque Jesús no tenía nada de qué le podían acusar. Nada. Y ellos sí se inventaron testigos falsos, hicieron un montón de trampa ahí para poderlo acusar. Por eso es que tiene que toda esta misma ley venía para ser cumplida por el mismo Señor Jesucristo. Sí, oye, eso. A veces se levantan testigos falsos y después los descubren que no. Y no pasa nada. Entonces, Dios realmente uno ve que a través de todo el tiempo en lo que ha querido es cuidar su pueblo, su iglesia, sus hijos. Y por eso Él pone una y otra y otra y otra como explicación. Porque la explicación está toda ya en la ley, pero aquí toca empezar a verla como más detallada de cómo es se debe vivir en la congregación de los santos. Pues la escritura dice, no pondrás bolsa al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admita acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman.
Esto es interesante. Es que lo cojan a uno ahí delante de todos y le digan, usted lo que hizo es esto. Y dice que los demás temen no hacerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esos ancianos de la iglesia, dice que tienen que tener, aparte de que hay que guardar eso, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. O sea, que todo tiene que ser, todo el trato personal de los ancianos y de todo el mundo debe ser bíblico. Porque si se hace con parcialidad, ya no es. Es que yo lo defiendo a él porque es mi amigo, porque ando con él, o como me cae regular, entonces le caigo encima, ¿cierto? El Señor no quiere esas cosas en la congregación. Él dice para todos es igual. Tiene que ser igual todo. Y eso me lleva a pensar cuando Jesús les dice allá, dice, si entra un rico y se sienta, ustedes lo sientan acá adelante, pero si entra un pobre, entonces lo sientan allá atrás. Entonces, Dios realmente quiere un orden muy bonito. No haciendo nada con parcialidad. Versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Consérvate puro. ¿A ustedes les han impuesto las manos? Dice, no impongan con ligereza las manos. ¿Ustedes saben para qué se imponen las manos? ¿Para qué se imponen las manos? Para nombrar a alguien, ¿no? Nombrar. Bueno, en primer lugar, allá lo que se hacía era se traía el cordero, se le imponían las manos, y entonces el cordero quedaba con el pecado y yo quedaba limpio. Entonces el cordero tenía que morir por mi pecado. Y listo, ya solucionado. Pero ya después de que murió el Cordero de Dios, cuando a él le impusieron las manos, cuando Juan el Bautista le impuso las manos, entonces el pecado de todo el mundo cayó sobre él y él murió y ya entonces el pecado. Por eso dice el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ahora, ¿cómo es eso de imponer las manos? Ya yo no transmito el pecado. Entonces, si le impongo las manos a cualquier persona ya no le transmito el pecado, pero ¿qué le transmito ahora? Porque el principio sigue siendo, porque dice no imponga con ligereza las manos y ninguno participe de pecados ajenos, consérvate puro. Las manos se imponen para designar a una persona a hacer algo. Entonces Daniel dice, yo me voy de misionero a los Ducat. Entonces pasa aquí adelante, le imponemos las manos y le decimos, el imponerle las manos quiere decir que toda la iglesia va con él. Entonces toda la iglesia va a estar dispuesta a ayudar a Daniel en lo que se pueda, porque él decidió irse. No lo estamos echando.
Pero sí sería bueno. Entonces, ¿las manos se imponen para transmitir autoridad o para delegar? Entonces, cuando se va a designar, por ejemplo, un líder de un ministerio, entonces se le imponen las manos y se le dice, tú vas a hacer eso. Pero no me tenían que pagar de un enfermo porque no se nada. Claro, en Santiago dice eso, pero yo puedo ir a orar y sin imponerle las manos. Pero si Dios decide que hay que imponerle las manos en ese momento, pues se puede hacer. Es que todo tiene que ver es con cómo Dios está dirigiendo todo. Porque es que uno llega y, ay, aquí yo soy el del don de sanidad, entonces llego y le impongo las manos para que se sane y no necesariamente pasa eso. Entonces termino diciéndole a la persona que se sane, pero resulta que se muere. Entonces la gente, la familia, pues se va a sentir es mal porque yo dije que ella se iba a sanar y no se sanó. O bueno, sí se sanó porque se murió. De Pues. hecho, Sí, se murió, se le quitó todas las enfermedades. Pero la idea no es hacer, o sea, en el sentido como de humano, hacer quedar mal a Dios. Porque pues, es que si yo digo que se va a sanar y no se sana, pues entonces la gente dice, pues él, como es hijo de Dios, él me dijo que Dios la iba a sanar y no la sanó. lo que pasa es que a uno le enseñan mal el orden de los principios. Gracias. Entonces no imponga con ligereza las manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos, consérvate. ¿Cómo será participar en pecados ajenos? ¿Qué será eso? Tranquilo, sigas. Es complicidad. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante aquellos, antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. No pueden permanecer ocultas. Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Entonces, el Hijo de Dios, ¿cuáles son los frutos que debe dar? Pues los frutos, el fruto del Espíritu Santo. Entonces, de tener gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Eso es lo que el Hijo de Dios debe vivir. ¿Por qué? ¿Por qué debe vivir el Hijo de Dios así? Porque ya lo tiene. Es natural. Algo natural que debe vivir el Hijo de Dios es eso. Claro, pues de vez en cuando se le salta el mal genio. Pero lo natural es que viva así, con ese fruto. Porque es que ya fue perdonado, ya fue salvo, entonces, si ya fue salvo, tienes el fruto del Espíritu Santo, que ese es el que va a poder vivir en todo momento. Y ese no se vuela.
Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a mirar la segunda parte. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Pastor, una pregunta es que hay donde el pastor dice que, pues que dice que las manos eran impuestas, o sea, se le puso la en el Jesucristo y vamos para, o sea, en donde dice eso, yo nunca lo había olvidado. Cuando Juan el Bautista lo bautizó. Sí, sí, bueno, yo sí sé esa parte, pero quiero decir, ahí dice que para que te van a sellar a todos los pecados, Es que cuando Juan lo vio, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Entonces, no había otra forma de que Jesús llevara el pecado, porque Juan el Bautista era el sumo sacerdote en ese entonces. Y eso era lo ya él pasaba a ser el sumo sacerdote, porque los otros tenían el puesto comprado. O sea, ellos eran los sumos sacerdotes, pero realmente no lo eran. Juan, por ser descendiente de sacerdotes, pasaba a ser el sumo sacerdote. Entonces, cuando Jesús vino a ser bautizado, dice que él lo tomó y lo bautizó. Entonces, en ese momento fue cuando Jesús recibió, porque dice que Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Arrepentimiento es ponerse de acuerdo con Dios. Jesús en ese momento se estaba poniendo de acuerdo con Dios. Estaba diciendo, yo voy a morir por el pecado. Entonces ahí en ese momento, cuando Juan lo bautiza, dice que es para que cumpla toda justicia. O sea que a partir de ese momento, Jesús queda comprometido, por decirlo así, con todo el pecado nuestro para ir a clavarlo en la cruz. A partir de ese bautismo. Porque o sea, Jesús no necesitaba bautizarse. Porque pues no tenía ni de qué arrepentirse, no tenía pecado, no tenía nada. Sino que se está poniendo de acuerdo a eso, está recibiendo la orden de Dios, porque Dios le dijo que viniera a morir. Y eso es lo que él está haciendo lo público. Pues yo voy a morir por ese pecado. Sí. Sí, sí. Ya no se la atribuyeron a Pablo cuando ¿sí? Para que dice que se le caían las escamas de los ojos, para darle la vista. Entonces, en ese momento es que Jesús ya queda comprometido totalmente con llevar ese pecado a la cruz para destruirlo. ¿Alguien más? Y aquí en el 21, cuando se refiere a los ángeles disponibles, aquí se refiere a estas cosas. Dice, el encarezco delante de Dios y del Espíritu y de sus ángeles escogidos. En el 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. Los ángeles escogidos son los que no participaron del pecado con Satanás. Cuando él se rebeló allá y ellos empezó a contratar. Y hay unos que dijeron que sí y otros que dijeron que no. Sí, empezó la contratación. Sí. Bueno, vamos a mirar la otra parte. Hoy nos vamos de conquista. Dirán, yo voy a la iglesia, el pastor me enseña las cosas. ¿Qué hay en una conquista?
Bueno, hay dos personas. Hay un atractivo. Hay, ¿qué más hay, Blany? Intenciones. Bueno, cuando lo hicieron. ¿Qué había ahí? No quiere como que la otra persona se pide como en uno, Sí. no se arregla, Es bien cumplido. bien cumplido. Yo no le voy a llegar tarde. Ay, sí, porque dice que hay Hay detalles. muchos detalles, cambios de conducta. Si la persona trata de mostrar lo mejor de sí. Después, no. Sí. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Al Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la suficiente por ello. Lo cual me amo, pero así mismo. Muy bien. ¿Cuántos personajes hay ahí? ¿Cuál? Jesús. ¿Y qué? ¿Y ustedes recuerdan? Bueno, hay una imagen ahí. Es el mismo, pero este es el molde y ese es el verdadero. Sí. Yo me quedé otro muñeco creado porque yo lo creé y no era ni para arriba ni para abajo. Es el mismo. Entonces, ahí habla de dos personajes en ese versículo, que es el yo y el mí. El yo y el mí. ¿Cuál es el verdadero? Pero los dos están ahí, ¿cierto? Los dos están ahí. O sea, no podemos como borrarlos y decir, este sí, este no, porque ahí está. Pero es el mismo, ¿cierto? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando la persona cree, o sea, antes era así, solamente aquí el yo. Antes de creer, solamente vivía el yo y vivía para yo. O sea, yo quiero ir, yo quiero bailar, yo quiero rumbear, yo quiero tomar, yo quiero mujeres, yo quiero todo era yo. Pero cuando dice que, creo que sí, 1 Corintios 5:17. No que según está en Cristo, nueva cultura es. Las cosas viejas pasaron y eran su corazón. Pues, ¿qué fue lo que pasó? A este yo, que era yo, ¿qué pasó? Dice que crearon una nueva criatura. ¿Cómo es una nueva criatura? Claro, ya está grande. Así como cuando Adán se levantó allá, bueno, lo levantaron del polvo de la tierra, era un tipo ya grande, ya dice la Biblia más o menos, o sea, no dice ahí, pero de acuerdo a lo que uno ve en la Biblia, es que a los 20 años es que hace responsable al hombre. Entonces, posiblemente Adán tendría 20 años de edad cuando lo acaban de levantar. Pero, ¿cómo era? ¿Cuántos había? ¿No? Porque se acaba de levantar. Entonces él tiene que empezar a aprender. Por eso Dios se acerca y dice, le trae los animales, y luego le trae la esposa y le dice, mire, ellas
tu esposa. Carne en tu carne. Sí, ella es tu esposa. Entonces dice que él se la trajo. Entonces, como es esa nueva criatura que sale aquí, el mí, ¿qué tiene que hacer? Empezar a aprender. Y dejar ello. Empezar a... ¿Cuándo era Entonces, eso? Dios, ¿en cuál se centra? ¿En cuál se centra? Vamos de a poquito. Vamos de a poquito. ¿En cuál se centra Dios? ¿En este o en este? La nueva criatura, la nueva En el mí. En el mí. Entonces Dios se centra ya en ese y empieza ¿a qué? Él empieza a hacer ¿qué? A enseñarle. A enseñarle porque ese no sabe. Él acaba de nacer y no sabe nada. no sabe nada. Tiene que empezar a aprender. Entonces Dios se centra en ese porque este ya tiene que morir. Este está destinado a morir. Ese yo no tiene futuro. Entonces, ese yo, ya, él tiene que morir. Pero, entonces, ¿cómo hace Dios? Vamos a ir a Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Cuáles son todas las cosas? Todas. Todas, todas, todas. Ese dolor de cabeza que tuvo ayer, antes de ayer, ¿fue creado? Todas las cosas. O sea que todas las cosas que le pasan a ese nuevo ser, a esa nueva criatura, ¿qué fue lo que, o sea, cómo se puede ver eso? Dios diseñó todas las cosas para enseñarle a esa nueva criatura ¿qué? De él. De él. Porque esa criatura necesita aprender de Dios. Ella no nace, Dios le dice, ya tú eres una nueva criatura y ya él sabe todo, no. Él tiene que empezar a aprender. ¿Y cómo empieza a aprender? Entonces Dios ya ha diseñado un plan para enseñarle. Por eso dice la Biblia que todos llegaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, o sea que Dios ha diseñado todas las cosas, todas las cosas para enseñarle a esa nueva criatura. Claro, el yo sigue estando ahí. Ese no se va hasta que uno se muere. Ese yo queda ahí hasta que uno se muere. Pero entonces por eso es que a veces uno siente como una lucha dentro de uno, porque uno a veces quiere obedecer al Señor, pero hay otra cosa aquí que le dice, no lo haga, no lo haga. Y entonces está esa lucha, porque ese yo todavía quiere dominar, él quiere dominar, pero entonces, como ya está el más fuerte, que es el espíritu, que es la nueva criatura, ya está por encima de ese yo y por encima de lo que éste quiere hacer. Entonces ya siempre va a dominar, porque ya es con Dios. Esa nueva criatura está, ese nuevo, ya es
ya es en mí y está gobernado por el Espíritu de Dios. Entonces él es más fuerte que yo. Pero como el yo se quiere oponer, entonces hay esa lucha. Y entonces, pero el propósito ya está y todo vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que no hay pierde. ¿Qué les parece? ¿No les parece bonito eso? Este yo ya está muerto, porque dice que fuimos muertos con Cristo. Fuimos crucificados con Cristo. Claro, pues él se quiere levantar porque es un sacrificio vivo. A veces se quiere levantar y quiere ponerme en contienda con los hermanos, pues quiere ponerme, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no hago nada porque estoy aburrido, porque Dios no hizo lo que yo quería. Ese yo siempre va a querer levantarse, porque está ahí. Pero el que gobierna es el mismo. ¿Sí? ¿Está claro o está como enredado? No está claro. ¿No está claro? Sí, para mí. Entonces, vimos en Colosenses que Dios ha trazado un plan para que ese nuevo, esa nueva criatura que llegue a ser. Y por eso es que hay problemas. Por eso aquí en este mundo tenemos problemas. ¿Por qué? Porque como ese yo se quiere levantar. Entonces, por eso el Señor dice, tome su cruz y siga. La cruz significa muerte. Y uno todos los días ahí cargando con esa muerte, con la cruz, que significa muerte, pero es yo. Porque el mí está fortalecido y quiere caminar con Cristo todos los días. Y él siempre quiere hacerlo. O sea, a él no hay nada que lo pare porque es perfecto. Esa nueva criatura es perfecta. Esa nueva criatura es perfecta. No le pasa nada, él no peca, él no, o sea, todo es perfecto, porque es donde Dios está trabajando y él se centra en lo que él está haciendo. Por eso es que él ya no ve nuestro pecado, porque él está centrado en la nueva criatura. Él está trabajando es ahí. El otro ya tiene que morir. Pues si usted va y quiere pecar, pues lo mata o cualquier cosa pasa, pero ya, o sea, Dios no está centrado en eso, porque ya perdonó y ya está siendo la nueva criatura. Esa nueva criatura es la que camina conforme Dios. Esa nueva criatura es perfecta. Entonces, por eso en esa nueva criatura se pueden recibir las cosas que son difíciles, se pueden recibir con amor. Porque dice, esto viene de Dios. Porque Dios me quiere enseñar a través de esta situación. Porque todas las cosas fueron diseñadas para que esa nueva criatura aprendiera a caminar con Dios. Pero no hay veces cualquier circunstancia y cuando se vuelve prolongada o disminuida, pero Dios, ¿por qué? Uno no está como tan conforme ni aprendiendo. Pues uno sabe que es de Dios, pero uno dice, bueno, ¿por qué tanto tiempo? Porque tal cosa, ¿no? Es que ese es el problema cuando nos centramos en nosotros. Es que pobrecito yo, ¿cuánto llevo sufriendo? Con lo mismo. Pobrecito yo. Pero resulta que
yo tengo que empezar a entender es que Dios está trazando un plan para llevarme a entender quién es Él. Y ese plan es un plan perfecto en el cual Él me va llevando cada día a través de las diferentes circunstancias que tengo que vivir. Vamos a ir a Jeremías 31, 28. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y sí, bendición. Ujú. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perseguir y tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Muy bien, o sea que, ¿cómo es que lo está haciendo Él? Todo lo está haciendo con cuidado. Sí. Dice que así como tuve cuidado para arrancar, tendré cuidado para plantar. O sea que Él está haciendo una obra perfecta en nosotros. No sé cómo decirlo así. Él quiere destruir el yo, pero sin dañar el mí. O sea, el mí es lo más preciado, es lo más grandioso, y en ese está trabajando el Señor. Ahí él se centra en eso. Y dice, todo eso de acá toca arrancarlo, pero lo de aquí lo va sembrando con cuidado. ¿Ves qué dice? Tendré cuidado de ellos para edificar y para plantar, dice Jehová. O sea que todo va siendo un proceso en el cual lo que Dios no quiere es dañarnos. Pero no es para dañarnos, o sea, no es una forma que dice como uno cuando dice le voy a echar zancadilla para que caiga. No quieres hacerle daño. No, Dios no. Dios quiere es que quiere quitarnos esas cosas, pero plantar las suyas con cuidado. Bueno, amor, no sabe que por ejemplo, el yo está en el consciente y el mío está en el consciente. Bueno, yo no sé. Porque el yo es ese cargo, el alma que ha estado viciado, o sea, porque es que cuando uno nace y sigue caminando y uno aprende muchísimas cosas, en ese yo uno aprende muchas cosas Que están en el que consciente. están ahí, Que eso sí, primero uno sí, ya. sí. Y el Señor lo que hace es hacer otro para trabajar en eso. Y desde ahí es que empieza a cambiar todo el comportamiento, porque ese es como el alma. Entonces, por eso dice que convierte el alma. O sea, esa alma que estaba acostumbrada a obedecer a las pasiones y a todo eso, ya empieza a obedecer a Cristo. Porque el Cristo es el que está siendo formado en ese niño. Sí, porque muchas cosas costumbres que tenemos unas fueron fáciles de llegar y otras no. Que teníamos en el Miremos el 33. Y que bien, ¿no? Sí. Es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Muy bien.
Eso, en ese nuevo mí que puso, que hizo, ¿qué fue lo que él puso? Pues toda su ley, toda su instrucción. Pero ahí está toda, pero tiene que irla aprendiendo. O sea que tiene que ver, es un caminar diario. Por eso realmente lo que Dios quiere es conquistar el corazón de cada persona. Esas emociones, esa mente, esa voluntad. Él quiere conquistar eso. Porque el resto, nosotros como venimos con una vida que llevábamos, y esa sí que está bien afianzada ahí, entonces lo que Dios quiere es que a través de su palabra, de sus mandamientos y de todo lo que Él ha puesto en ese nuevo hombre, empiece a caminar. Y Él lo va a hacer. Es un trabajo de Él. No, nosotros no podemos hacer nada. Versículo 35. Hacia Jehová, que da el sol para luz, de día y reflejo de la mañana, que parte el mar y da ondas, que va de los ejércitos de su padre. Entonces, dice que ha dado el sol y la luna, o sea que siempre va a haber la luz. Pero dice que parte el mar y braman sus ondas. O sea que esos problemas que han venido, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Porque ¿por qué hace bramar el mar? Y lo revuelca y todo eso. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban con el Señor en la barca y Él estaba dormido? Y ellos, oiga, ¿usted no da cuenta que es que nos vamos a morir? A veces se nos mueve la tierra, a veces se nos mueve el piso, porque no sabemos qué hacer. O sea, es algo que Dios ha preparado para que yo me acerque a Él. O sea que todos los problemas, todas las dificultades, todas las cosas que han pasado, fueron diseñadas por Dios, especialmente para mí. O sea, a cada quien le ha mandado lo que necesita. Entonces, el conjunto de todas las cosas que vivimos en este mundo está diseñado para conquistarnos. El conjunto de todas las cosas que vivimos está diseñado para conquistarnos. Está diseñado por Dios. O sea, que Él es el que ha hecho que el mar se mueva, que se nos acaba el empleo, que se nos desocupe la nevera, que nos frieguen, que los profesores nos la monten, todo eso, todo, los papás, los hijos, los hermanos, todo eso ha sido diseñado para que Dios me está conquistando. Todos esos problemas, todas esas cosas que han sucedido, es el propósito de Dios para conquistarme. Entonces, ahora ya ese nuevo mí se pone bravo porque le pasó algo. No. Él puede dar gracias a Dios. En medio de esas olas que se están moviendo. Y entonces, ¿cómo va a terminar todo? Versículo 38. He aquí que viene Dios de Jehová
en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Y saldrán hasta ahí. Sí, solo el 38 dice. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será reedificada. O sea que lo que Dios está planeando es reedificar ese nuevo ser que fue creado por Él y para Él, que le obedece perfectamente, que puede caminar perfectamente, que ese no peca. Ese ser lo está reedificando cada día Dios para que camine conforme Él tiene planeado. Él está centrado solo en ese, no está centrado en el otro, en el yo no. Porque Él dijo, Pastor, pero ese mismo, nosotros casi no lo percibimos. sí, porque nos estamos centrados es en el yo. Sí, entonces yo me centro mucho en el yo y entonces lo que me pasa, es que estoy triste, pero si Dios dijo que ya debe estar alegre, debe estar gozoso, entonces ¿por qué estoy triste? ¿A quién le estoy creyendo? ¿Le estoy creyendo a Dios o le estoy creyendo a ese yo? Que dice pobrecito yo. Entonces, todo esto tiene que ver es con una palabra hermosa que se llama fe. Es que donde estamos poniendo nosotros el cuidado de lo que ya Dios dijo que éramos. Él ya lo dijo que somos. Pero si yo no lo creo, pues estoy tratando de vivir en ese yo y tratando hasta de levantarlo. Y cada día darle la manito y caminar con él. No. Entonces, todas las cosas que han pasado, todo eso que ha pasado en nuestras vidas, tiene un hermoso propósito. Es conquistarnos. Por eso les decía que venimos de conquistar. Pero no somos nosotros, sino el Señor, que nos está conquistando para que nuestro corazón realmente le crea y camine con él. ¿Alguien quiere estar? Que cada vez estamos entendiendo el propósito perfecto de Dios. Que uno antes, pues ya el pastor, la quejadera, porque a mí esta situación ya mucho tiempo, la situación económica, todas las cosas, pero hoy en día uno entiende, va entendiendo más que es el propósito perfecto de Dios. Imagínense, nosotros, yo duré como 12 años yendo todos los domingos a la iglesia solo con un pasaje. Me tocaba llegar allá y pues que alguien me diera para devolverme para la casa. Imagínense, 12 años. Yo pensé que con un pasaje de la Biblia. No, un pasaje de bus. Y, y llegaba allá y cualquiera me colaboraba para eso. Y usted dice, uno dice 12 años en eso. Eso es mucho tiempo, ¿no? Y ahora entiendo todo el trabajo que Dios está haciendo. Me estaba ayudando, aprendiendo a ser cumplido. Pero fue un trabajo que él hizo. Y entonces ¿Y así, para Dios será esos 12 años, pastor? yo no sé, de pronto para eso por ahí una semana. Sí, bueno, Sí. Entonces, cuando uno entiende, o sea, cuando ya uno pasa por esa situación, uno empieza a entender qué era lo que Dios estaba haciendo. Porque cuando está en la situación uno se queja y uno dice, pues qué tanto tiempo así, 12 años en lo mismo, 10 años.
Yo me imagino a Moisés 40 años aprendiendo todo eso, todo lo que tenía que aprender y nada. Dice, ahora sí ya estoy listo para ir a liberar al pueblo. Y el Señor le dice, le faltan otros 40 años. Moisés, ¿cuántos años duró? 120 años. Duró 40 años en el desierto. en el palacio, 40 años en el... Desierto. No. 40 años desde que mató al egipcio hasta que el Señor lo llamó. Duró 40 años apacentando ovejas y luego 40 años sacando el pueblo desde Egipto hasta Canaán. Claro, pues eso no es fácil. O sea, y uno lleva una semana y uno se desespera. Hasta en un día, hasta en una hora. Uno se desespera, pero Dios está haciendo un trabajo de conquista. Dios está conquistando con esa situación tan difícil. Yo no mira, pero 40 años pastoreando. Necesitamos. Sí. Mucha paciencia, porque eso no era fácil llevar todo ese pueblo, donde todo el mundo se quejaba. Por todo. Sí. Nos quejamos por todo.